Había lugares en el viejo oeste donde la ley no era más que un rumor lejano, un susurro que moría antes de cruzar las montañas. En aquellos días finales de la frontera, cuando los trenes comenzaban a tragar distancias pero aún no podían domar corazones, existían territorios donde el único juez era el revólver y la única sentencia, el polvo. Este era uno de esos lugares. Un pueblo pequeño, aplastado entre el desierto y las vías del ferrocarril, donde el sol caía como plomo fundido y las sombras nunca duraban lo suficiente. Las calles de tierra agrietada guardaban manchas oscuras que la lluvia ya no podía limpiar. Los edificios de madera parecían inclinarse bajo el peso de la resignación, y en cada ventana cerrada había ojos que habían aprendido a no ver demasiado. Porque en ese pueblo, desde hacía meses, mandaba un solo hombre, Cornelius Blackwood, representante del magnate ferroviario más poderoso del territorio. Blackwood no era de los que ensuciaban sus propias manos. No necesitaba hacerlo. Viajaba en un vagón privado forrado en terciopelo rojo, fumaba puros que costaban más que una cosecha entera, y cuando sonreía, sus dientes de oro brillaban como una advertencia. Había llegado al pueblo con una propuesta simple. Vendían sus tierras por lo que él ofrecía, o las perdían de todas formas. Las familias que se negaron desaparecieron en la noche. Las que firmaron descubrieron que el dinero no alcanzaba ni para empezar de nuevo. Y cuando alguien intentó protestar ante el sheriff, encontraron al viejo Lowman colgado de una viga en su propia oficina con un cartel que decía: «Aquí no hay ley, solo negocios». Los colonos aprendieron a agachar la cabeza. Los comerciantes aprendieron a cerrar los ojos. Y los niños aprendieron que los monstruos no solo existían en las historias que sus madres contaban antes de dormir. Blackwood se movía rodeado de 20 hombres. No eran bandidos comunes ni pistoleros borrachos buscando fama. Eran algo peor. Mercenarios profesionales, veteranos de guerras olvidadas, rastreadores que podían seguir un rastro durante días sin descanso, asesinos que cobraban en oro y que consideraban matar un oficio como cualquier otro. Llevaban uniformes oscuros, rifles de repetición importados de Europa, y en sus ojos no había duda ni remordimiento, solo eficiencia. El líder de este grupo era un hombre al que llamaban el Carnicero, un gigante de casi 2 metros con una cicatriz que le cruzaba toda la cara, desde la frente hasta la mandíbula. Decían que había sobrevivido a un ataque apache usando solo un cuchillo. Decían que había quemado pueblos enteros durante la guerra. Decían muchas cosas, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Fue en ese contexto de terror silencioso que llegó el forastero. Nadie lo vio entrar al pueblo. Simplemente estaba ahí una mañana, sentado en la barra del único salón que aún servía whisky, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro y un poncho gastado que había visto demasiados caminos. No habló con nadie, no preguntó nada. Solo pidió agua, no licor, y se quedó ahí, quieto como una estatua, mientras afuera los mercenarios de Blackwood paseaban su arrogancia por las calles. Era un hombre delgado, de movimientos lentos y deliberados, con manos que parecían demasiado tranquilas para pertenecer a alguien peligroso. Pero había algo en la forma en que sus dedos descansaban cerca de su cinturón, donde 2 revólveres Colt Peacemaker colgaban en fundas desgastadas por el uso, que hacía que los más observadores desviaran la mirada. El cantinero, un viejo llamado Juárez que había visto pasar muchos tipos de hombres, notó algo. En la muñeca derecha del forastero, apenas visible bajo el poncho, había una cicatriz profunda y perfectamente recta. No era una cicatriz de pelea ni de accidente. Era una marca hecha con propósito, como las que llevaban ciertos grupos de hombres en la guerra. Marcas de hermandad, marcas de sangre compartida. Pero Juárez sabía cuándo hacer preguntas y cuándo quedarse callado, así que simplemente rellenó el vaso de agua
y siguió limpiando vasos que ya estaban limpios. Afuera, la tensión crecía como una tormenta de verano. Los mercenarios habían comenzado a abusar abiertamente de los colonos. Entraban a las casas sin avisar, tomaban lo que querían, empujaban a los hombres y miraban a las mujeres de formas que helaban la sangre. Y todo bajo la sonrisa dorada de Blackwood, quien observaba desde su vagón privado como si todo fuera un espectáculo organizado para su entretenimiento personal. Fue al tercer día cuando el forastero finalmente llamó la atención. Una niña pequeña, no más de 7 años, corría por la calle principal persiguiendo a un perro callejero cuando tropezó y cayó justo frente a los caballos de 3 mercenarios. Los animales se encabritaron y la niña quedó en el suelo, con la rodilla sangrando y lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Su madre gritó desde la puerta de una tienda, pero no se atrevió a moverse. Nadie se movió. Los 3 mercenarios rieron. Uno de ellos, un tipo flaco con ojos de serpiente, apuntó su rifle hacia la niña. No iba a disparar, solo quería ver el miedo. Solo quería escuchar los gritos de la madre. Solo quería recordarle al pueblo quiénes mandaban. Pero entonces, una sombra se interpuso entre el rifle y la niña. El forastero había cruzado la calle sin prisa, había levantado a la pequeña con una mano y la había entregado a su madre, todo sin decir una palabra, todo sin mirar a los mercenarios. El tipo del rifle bajó el arma, confundido al principio, furioso después. Se acercó al forastero que ya regresaba hacia el salón y le bloqueó el paso. «Oye tú», escupió, con la voz llena de veneno, «¿quién te crees para meterte en nuestros asuntos?» El forastero no respondió, ni siquiera levantó la vista, simplemente intentó rodearlo, pero el mercenario, envalentonado por la presencia de sus compañeros y por meses de no encontrar resistencia, cometió un error. Empujó al forastero con la culata del rifle. El poncho se movió ligeramente y por un segundo todos vieron los 2 revólveres. No eran armas decorativas. Los mangos de madera estaban pulidos por años de uso. Las fundas tenían marcas de extracciones rápidas y en el metal de los cañones había pequeñas muescas. Muchas muescas. El tipo del rifle palideció. Había visto armas así antes. Sabía lo que significaban. Pero ya era demasiado tarde para retroceder sin quedar como un cobarde frente a sus compañeros. «Voy a preguntarte una vez más», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «¿Quién diablos eres tú?» El forastero finalmente levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, profundos y completamente vacíos de miedo. Cuando habló, su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra cayó como una piedra en un pozo sin fondo. «A alguien que deberías dejar en paz. Nada más». No fue una amenaza, no fue un desafío, fue simplemente un hecho, y algo en la forma en que lo dijo, en la absoluta certeza con que pronunció esas palabras, hizo que el mercenario diera un paso atrás sin siquiera darse cuenta. Sus 2 compañeros intercambiaron miradas. El pueblo entero contenía la respiración, y entonces el forastero siguió caminando, dejando atrás el silencio más pesado que ese lugar había conocido en meses. Esa noche, en el vagón de Blackwood, la noticia llegó como una afrenta personal. El magnate escuchó el relato mientras fumaba su puro, sus ojos entrecerrados por el humo y la ira. ¿Me estás diciendo que un vagabundo hizo que mis hombres retrocedieran? Su voz era suave, casi amable, pero todos en la habitación sabían que esa calma era más peligrosa que cualquier grito. El carnicero, de pie junto a la ventana, observaba las luces del pueblo. «No es un vagabundo común, señor Blackwood. Lleva armas de trabajo. Y hay algo en él, algo que reconozco». Blackwood apagó el puro contra la mesa de caoba, dejando una marca quemada. «No me importa si es el mismísimo fantasma de Billy the Kid. Mañana quiero que ese hombre esté arrodillado frente a mí, suplicando por su vida, y quiero que todo el pueblo lo vea.
Necesito recordarles qué pasa con quienes se atreven a desafiarme. Pero lo que Blackwood no sabía, lo que nadie en ese pueblo podía saber, era quién era realmente ese forastero. No tenía nombre, no en la forma en que la gente normal tenía nombres. Los que lo conocían, los pocos que habían sobrevivido para contarlo, lo llamaban simplemente el pistolero. Se detuvo, pero no por miedo. Sus ojos recorrieron el salón, notando cada detalle. Las vigas del techo, podridas por años de abandono. Los barriles alineados contra la pared trasera, viejos barriles de pólvora que los mineros habían dejado cuando el lugar fue evacuado. Y lo más importante, la posición de Blackwood. Estaba exactamente donde el pistolero esperaba que estuviera, exactamente donde cualquier hombre asustado se escondería, pensando que la oscuridad lo protegería. ¿Sabes qué es lo gracioso, Blackwood?, dijo el pistolero, su voz calmada, casi conversacional. Has matado a tanta gente, arruinado tantas vidas y al final morirás como un cobarde escondido en la oscuridad. Dio otro paso adelante. Blackwood disparó. El disparo fue apresurado, nervioso, y falló por varios centímetros. El pistolero ni siquiera se inmutó. Ese fue tu único tiro gratis, advirtió, y entonces se movió. No hacia adelante, sino hacia un costado, rodando detrás de una mesa volcada. Blackwood disparó de nuevo, vaciando el rifle en pánico. Las balas impactaron madera, levantaron polvo, pero ninguna encontró carne. Y entonces, desde las sombras a la izquierda, surgió Veneno. Era rápido, silencioso como su nombre lo sugería, con un cuchillo largo en cada mano. Había estado esperando, paciente, esperando el momento perfecto cuando el pistolero estuviera distraído con Blackwood. Fue un ataque perfectamente ejecutado. Habría funcionado contra cualquier otro hombre, pero el pistolero había sentido su presencia desde el momento en que entró al salón. Había olido el sudor, había escuchado la respiración controlada, había visto el pequeño destello de luz reflejándose en el acero. Giró en el último segundo, su revólver izquierdo disparando desde la cadera. Veneno cayó con un grito ahogado, su impulso llevándolo a estrellarse contra las tablas del piso. Los cuchillos repiquetearon al caer de sus manos inertes, y el charco oscuro comenzó a expandirse debajo de él. Blackwood dejó caer el rifle vacío y sacó su pequeña pistola dorada, la misma con la que había amenazado a tantos. Disparó salvajemente, sin apuntar, solo queriendo crear distancia, solo queriendo escapar. Corrió hacia la parte trasera del salón, hacia la salida secundaria que daba al callejón. Pero cuando llegó a la puerta, la encontró bloqueada. El pistolero la había asegurado antes de entrar por el frente. No había escape, no había salvación. Solo había justicia llegando con pasos lentos e inevitables. Blackwood se dio la vuelta, su espalda contra la pared, su pistola apuntando hacia donde el pistolero emergía de las sombras. «Por favor», suplicó, y todas sus máscaras de poder y control finalmente se desmoronaron. «Por favor, tengo dinero, mucho dinero. Puedo darte todo lo que quieras. Puedo hacerte poderoso. Puedo...» «Ya tuve poder», lo interrumpió el pistolero, deteniéndose a unos metros de distancia. «En la guerra tenía el poder de vida y muerte sobre otros hombres, y ese poder me convirtió en algo que desprecio cada vez que me miro en un espejo». Levantó lentamente su revólver, apuntando directamente al corazón de Blackwood. «La diferencia entre tú y yo es simple. Yo odio lo que soy. Tú amabas lo que eras, y eso te hace irredimible». El dedo de Blackwood se tensó en el gatillo de su pequeña pistola dorada. Iba a disparar, un último acto desesperado, cuando el pistolero notó algo. Un brillo en los ojos del magnate. No era miedo, era triunfo. Y entonces lo entendió. Los barriles de pólvora contra la pared no estaban ahí por casualidad. Blackwood los había colocado estratégicamente.
y en su mano libre, oculta hasta ese momento, sostenía una antorcha encendida. Si yo caigo, siseó Blackwood con veneno puro en cada palabra, tú caes conmigo, y todo este maldito pueblo vuela por los aires. Lanzó la antorcha hacia los barriles. El tiempo pareció ralentizarse. El pistolero vio la trayectoria de la llama, calculó la distancia, supo que no podría alcanzarla antes de que tocara la pólvora. Tenía quizás 3 segundos antes de que todo explotara. 3 segundos para decidir entre salvar su propia vida huyendo o terminar lo que había empezado. No fue realmente una decisión. Nunca lo había sido. Disparó 2 veces en rápida sucesión. El primer disparo atravesó la muñeca de Blackwood, haciendo que soltara su pistola dorada. El segundo impactó uno de los barriles de pólvora, el que estaba más alejado de donde caería la antorcha, perforándolo y creando una línea de pólvora derramada que se alejaba de la zona de explosión principal. Luego giró y corrió hacia las vigas que había identificado antes, las que estaban más debilitadas. Disparó 3 veces más, apuntando a los puntos de unión. La madera antigua, carcomida por años de clima inclemente, cedió. Una sección entera del techo comenzó a colapsar, creando una barrera parcial entre él y los barriles. La antorcha cayó, tocó la pólvora, y en ese instante, el pistolero hizo lo único que podía hacer. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, un grito que cortó el silencio del pueblo fantasma como un cuchillo. ¡Fuego! No fue una advertencia para Blackwood, fue una señal para él mismo, un último acto de desafío contra el destino. Y entonces, el mundo explotó. La detonación fue ensordecedora, un rugido que sacudió los cimientos del pueblo entero. Las llamas brotaron por cada abertura del salón, convirtiendo el edificio en un infierno instantáneo. La onda expansiva lanzó escombros en todas direcciones. Vigas ardientes volaron por el aire como lanzas de fuego, y en medio de ese caos, el pistolero fue arrojado hacia atrás, protegido parcialmente por la sección de techo que había derrumbado, pero aún así golpeado por la fuerza brutal de la explosión. Aterrizó duro contra la pared del edificio vecino, sintiendo costillas crujir, sintiendo el aire salir violentamente de sus pulmones. El dolor era cegador, absoluto, pero estaba vivo. Por un momento solo hubo fuego y ruido. El salón ardía como una pira funeraria. Las llamas alcanzando el cielo del atardecer, visibles desde kilómetros de distancia. El calor era tan intenso que las estructuras cercanas comenzaron a humear. Y entonces, lentamente, dolorosamente, el pistolero se puso de pie. Estaba cubierto de polvo y ceniza. Su ropa humeaba en varios lugares, sangraba de múltiples cortes y su lado izquierdo protestaba con cada respiración. Pero se mantenía erguido. Caminó de vuelta hacia los restos del salón, o lo que quedaba de él. El fuego aún rugía, pero a través de las llamas podía ver lo que había sido el rincón donde Blackwood se escondía. No quedaba nada reconocible, solo cenizas y metal derretido, incluyendo lo que una vez fueron dientes de oro. Era un final apropiado para un hombre que había valorado el oro sobre las vidas humanas. El pistolero se quedó ahí parado, observando las llamas, sintiendo el calor en su rostro, y por primera vez en años permitió que algo parecido a una emoción cruzara su expresión. No era satisfacción ni alegría, era simplemente cansancio. Un cansancio tan profundo que iba más allá de lo físico, instalándose en su alma misma. Se tocó la muñeca donde llevaba la cicatriz, la marca de sus hermanos caídos. 19, murmuró para sí mismo, añadiendo a Blackwood a su lista mental. 19 más que nunca volverán a lastimar a nadie. Encontró su caballo donde lo había dejado, el animal nervioso por la explosión, pero ileso. Montó con dificultad, cada movimiento un recordatorio de que no era invencible, solo muy difícil de matar.
y comenzó el largo camino de regreso al pueblo. Llegó después de medianoche, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían juzgarlo desde arriba. El pueblo estaba despierto. Todos habían visto la explosión, habían sentido el temblor. Y cuando el pistolero cabalgó por la calle principal, sucio, ensangrentado, pero vivo, un silencio reverente cayó sobre los reunidos. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Solo lo observaron pasar, este hombre que había enfrentado a 20 y había emergido victorioso, llevando el peso de 19 vidas en sus hombros como si fueran cadenas de hierro. Desmontó frente a los restos del Salón de Juárez. El viejo cantinero estaba ahí, vendado pero vivo, apoyado en una de las pocas paredes que aún permanecían en pie. «Lo hiciste», dijo Juárez con voz ronca, casi con reverencia. «Eliminaste a todos». El pistolero no respondió inmediatamente. Sacó una bolsa de su silla, pesada con el oro que había tomado del vagón de Blackwood antes de que todo comenzara. La colocó en las manos del viejo. «Para reconstruir tu salón», dijo simplemente, «y para ayudar a las familias que perdieron a los suyos por culpa de Blackwood». Juárez miró la bolsa, luego al hombre frente a él, y asintió lentamente. «¿Cómo te llamamos? ¿Cómo recordamos al hombre que nos salvó?» Por un largo momento, el pistolero no dijo nada. Luego, con una voz tan baja que Juárez tuvo que inclinarse para escuchar, respondió: «No me recuerden. Recuerden que la libertad siempre tiene un precio y que a veces ese precio debe ser pagado con sangre». Se dio la vuelta para irse, pero Juárez lo detuvo con una pregunta. «¿A dónde irás ahora?» El pistolero miró hacia el horizonte, hacia las montañas oscuras que se recortaban contra el cielo estrellado. «A donde siempre voy, hacia adelante, porque quedarme quieto significa pensar, y pensar significa recordar, y recordar». Su voz se apagó, pero el significado era claro. Recordar era dolor, y ya llevaba suficiente dolor para varias vidas. Montó de nuevo su caballo y comenzó a alejarse. Los colonos lo observaron partir, algunos con gratitud, otros con miedo, todos con respeto, porque habían presenciado algo raro en ese mundo de violencia y caos. Habían visto la justicia encarnada en un solo hombre, imperfecta, brutal, manchada de sangre, pero justicia al fin. Para cuando el sol comenzó a salir al día siguiente, el pistolero ya estaba a kilómetros de distancia, cabalgando hacia el siguiente horizonte, hacia el siguiente problema, hacia el siguiente conflicto que inevitablemente lo encontraría, porque ese era su destino. Pero en el pueblo que dejó atrás, algo había cambiado. Los colonos se reunieron en la plaza principal, ya no con miedo en sus ojos, sino con determinación. Reconstruirían, se recuperarían, y nunca más permitirían que alguien como Blackwood los aplastara, porque habían aprendido algo crucial. Un solo hombre, con suficiente voluntad y habilidad, podía cambiar el curso de la historia, y si uno podía hacerlo, ¿por qué no muchos juntos? El Salón de Juárez fue el primero en reconstruirse, más grande y mejor que antes, y en la pared principal alguien talló un mensaje. No era el nombre de El Pistolero, porque nadie lo sabía. Era simplemente esto. Aquí cayeron 20 hombres que creyeron que la fuerza hacía el derecho. Aquí aprendimos que el derecho crea su propia fuerza. Las semanas pasaron, los meses, y la historia comenzó a esparcirse, llevada por viajeros, por comerciantes, por aquellos que habían estado ahí y necesitaban contar lo que habían visto. La historia de cómo un solo hombre había enfrentado a 20 mercenarios profesionales, de cómo los había cazado uno por uno durante 3 días, de cómo los 2 últimos, los más peligrosos, habían intentado atraparlo en una explosión, solo para que él convirtiera su propia trampa en su tumba, y de cómo, al final, había gritado «fuego», no como una súplica ni como miedo, sino como una declaración, un desafío final al destino mismo. Con cada narración, la historia crecía, se embellecía, se volvía leyenda. Algunos decían
que el pistolero podía ver en la oscuridad. Otros juraban que sus balas nunca fallaban. Había quienes aseguraban que era un fantasma, que había muerto en la guerra y que su espíritu vagaba buscando justicia. Pero los que realmente lo habían visto, los que habían estado ahí, sabían la verdad. No era un fantasma, no era sobrenatural. Era simplemente un hombre que había sido forjado por la guerra, perfeccionado por la necesidad y condenado por su propia habilidad. Un hombre que no quería ser lo que era, pero que no podía ser nada más. Un hombre que llevaba cada vida que tomaba como una marca en su alma, que recordaba cada rostro, que pagaba el precio de la justicia con fragmentos de su propia humanidad. Y esa, quizás, era la parte más aterradora de la leyenda. No que fuera invencible, sino que estaba dispuesto a pagar el costo que otros no pagarían. En las cantinas a lo largo de la frontera, cuando los pistoleros jóvenes alardeaban de su habilidad, siempre había algún viejo que les contaba la historia. La historia del hombre que enfrentó a 20, y siempre terminaban con la misma advertencia. Si alguna vez ves a un hombre con 2 Colts desgastadas, con una cicatriz en la muñeca y ojos que han visto demasiado, aléjate, porque ese hombre no busca pelea, pero si la encuentra, será la última que busques tú. Algunos escuchaban, otros no. Y esos otros, inevitablemente, se convertían en otra historia, otra advertencia, otro número en la lista que el pistolero llevaba en su memoria. Mientras tanto, en las oficinas principales del ferrocarril en el este, cuando llegó la noticia de la muerte de Blackwood y la destrucción de su fuerza privada, hubo reuniones urgentes. Algunos querían venganza, querían enviar más hombres, un ejército si era necesario. Pero los más sabios, los que habían sobrevivido en ese negocio brutal, entendiendo cuándo retirarse, dijeron que no. Dijeron que había batallas, que no valía la pena pelear, que había hombres que era mejor dejar en paz. Y así, sin que lo supiera, el pistolero se había ganado algo más valioso que la victoria. Había ganado el respeto del tipo de personas que normalmente no respetaban a nadie. El tipo de personas que entendían que el verdadero poder no estaba en cuántos hombres podías contratar, sino en cuánto estabas dispuesto a arriesgar personalmente. Y el pistolero había demostrado que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, cada vez, sin dudarlo. Pasó un año. El pueblo prosperó. Las familias que habían perdido miembros en los años de terror de Blackwood comenzaron a sanar. Los niños volvieron a jugar en las calles sin miedo. Y cada noche, cuando se reunían alrededor de las fogatas, alguien inevitablemente contaba la historia. La historia se convirtió en ritual, en tradición, en la forma en que el pueblo recordaba su liberación y honraba al hombre que la había hecho posible. Y aunque el pistolero nunca regresó, aunque probablemente ni siquiera recordaba el nombre de ese pueblo específico entre los muchos que había atravesado, su presencia se sentía. En la forma en que los hombres se paraban un poco más rectos, en la forma en que ya nadie permitía que los abusones se salieran con la suya sin resistencia, en la forma en que entendieron que la justicia, a veces, requería que hombres buenos estuvieran dispuestos a hacer cosas terribles. Y en algún lugar, a días de distancia, cabalgando bajo un sol implacable, el pistolero continuaba su eterno viaje. No buscaba redención, porque sabía que no la merecía. No buscaba paz, porque sabía que nunca la encontraría. Solo buscaba el siguiente horizonte, el siguiente pueblo, el siguiente conflicto donde su terrible habilidad pudiera, aunque fuera por un momento, hacer del mundo un lugar ligeramente menos oscuro. Sus revólveres descansaban pesados en sus caderas. 19 muescas en el metal, una por cada vida tomada en esos 3 días de infierno. Y aunque para el mundo exterior era una leyenda, un mito,
Para él mismo no era más que un hombre cansado, llevando un peso que nunca podría dejar, caminando un camino del que nunca podría desviarse, porque algunos hombres nacen para construir, otros para crear, algunos para amar y para sanar, pero él había nacido o había sido hecho para una sola cosa: ser el último recurso cuando todo lo demás fallaba, ser el juez, el jurado y el verdugo cuando el sistema de justicia normal se rompía, ser el monstruo que cazaba monstruos, sabiendo que en el proceso se volvía cada vez más parecido a ellos. Era una existencia solitaria, dolorosa, pero era la suya. Y mientras hubiera lugares donde la ley no llegaba, donde los Blackwoods del mundo podían esclavizar y matar sin consecuencias, seguiría cabalgando, seguiría disparando, seguiría pagando el precio que pocos estaban dispuestos a pagar, porque al final, esa era la verdadera lección de la historia. No que la violencia resolviera problemas, sino que a veces, cuando todas las otras opciones se agotaban, cuando la diplomacia fallaba y la compasión era vista como debilidad, alguien tenía que estar dispuesto a pararse en la línea y decir no más. Alguien tenía que estar dispuesto a ensuciarse las manos para que otros pudieran mantener las suyas limpias. Alguien tenía que cargar con las pesadillas para que otros pudieran dormir en paz. Y el pistolero había aceptado ese papel, no por heroísmo ni por gloria, sino porque simplemente no podía hacer otra cosa. Era lo que era, y lo que era suficiente. En las décadas que siguieron, la historia se esparció más allá de las fronteras, cruzó océanos, se tradujo a idiomas que él nunca habría reconocido. El hombre que enfrentó a 20 se convirtió en sinónimo de imposible hecho realidad, de David contra Goliat, de justicia contra tiranía. Y aunque los detalles cambiaban con cada narración, aunque algunos decían que fueron 30 hombres y otros que fueron 50, la esencia permanecía. Un hombre, solo, contra imposibles probabilidades. Y la victoria lograda no a través de magia o suerte, sino a través de habilidad, preparación y la voluntad absoluta de no rendirse sin importar el costo. Esa era la verdadera lección que el pueblo había aprendido. No que necesitaban esperar a que un Salvador llegara, sino que cada uno de ellos, cuando se empujaba lo suficiente, cuando las circunstancias lo exigían, tenía dentro de sí la capacidad de ser ese Salvador. El pistolero no era especial. Solo era un hombre que había decidido que algunas líneas no debían cruzarse y que estaba dispuesto a defender esas líneas sin importar las consecuencias. Y si él podía hacerlo, entonces cualquiera podía. Ese era el regalo que les había dejado. No la ausencia de Blackwood, sino la presencia de esperanza, la comprensión de que la tiranía solo triunfa cuando los buenos se quedan de brazos cruzados, que un solo acto de coraje puede inspirar a cientos, que la justicia, aunque retrasada y manchada de sangre, eventualmente encuentra su camino. Y así, la leyenda de El Pistolero se convirtió en algo más grande que el hombre mismo. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio, una promesa de que en el mundo más oscuro siempre habrá alguien dispuesto a encender una luz, sin importar cuánto le cueste personalmente. Algunos hombres viven vidas ordinarias y mueren olvidados. Otros viven extraordinariamente y son recordados por generaciones. Pero muy pocos, muy contados, se convierten en algo más. Se convierten en mitos, en historias que se cuentan alrededor del fuego cuando la noche es oscura y los lobos aúllan en la distancia. Historias que recuerdan a las personas que la justicia, aunque imperfecta, vale la pena luchar por ella. Que el coraje, aunque aterrador, es necesario y que a veces, solo a veces, un hombre con suficiente determinación puede cambiar el mundo. El pistolero se convirtió en esa historia. Y aunque él siguió cabalgando solitario y atormentado,
Detrás de él dejó un legado que ni 1000 balas podrían destruir. La certeza de que el mal puede ser derrotado, que los tiranos pueden caer y que mientras haya hombres dispuestos a pararse y gritar ¡fuego! En el momento correcto, la esperanza nunca morirá completamente. Esa fue su verdadera victoria. No los 19 hombres que cayeron, sino los incontables que fueron inspirados a levantarse. Y las historias que se contaban sobre él en los rincones oscuros de los salones y alrededor de las fogatas de los viajeros eran el tipo de historias que hacían que los hombres duros miraran por encima de sus hombros. Había sido soldado una vez, en una guerra que ya nadie recordaba con claridad. Había sido parte de un escuadrón especial, de esos que el gobierno enviaba cuando necesitaba que algo o alguien desapareciera sin preguntas. Aprendió a disparar en situaciones imposibles, a sobrevivir con nada, a leer a los hombres como si fueran libros abiertos. Y cuando la guerra terminó, cuando lo licenciaron con una medalla que no valía el metal con que estaba hecha, descubrió que no podía volver a la vida normal. Las habilidades que había desarrollado, las cosas que había hecho, lo perseguían como sombras. Así que se convirtió en un fantasma. Vagaba de pueblo en pueblo, evitando problemas, pero los problemas lo encontraban de todas formas. Porque cuando eres el mejor disparando, cuando tu reputación te precede aunque no quieras, siempre hay alguien buscando probarse contra ti. Siempre hay algún joven pistolero queriendo hacerse un nombre. Siempre hay algún matón de pueblo que cree que puede intimidarte. Y el pistolero había aprendido que a veces, para mantener la paz, primero tenías que acabar con todos los que la amenazaban. Llevaba una lista mental de cada hombre que había matado. No por orgullo, sino porque recordar era lo único que lo mantenía humano. Era su penitencia, su cruz. Y en esa muñeca marcada, donde Juárez había visto la cicatriz, llevaba grabado el número de hermanos que había perdido en la guerra. 7 hombres que habían jurado protegerse entre sí y de los cuales él era el único que quedaba. La mañana siguiente llegó con un cielo color sangre. El pistolero sabía lo que vendría. Había visto suficientes hombres como Blackwood para reconocer el patrón. Primero, la humillación pública, luego la violencia. Era predecible, casi aburrido. Pero cuando salió del pequeño cuarto que había alquilado encima del salón, no esperaba encontrar lo que vio. Los mercenarios habían tomado la calle principal, los 20, formados en líneas, rifles en mano, con los colonos obligados a salir de sus casas y formar un semicírculo de testigos forzados. En el centro, de rodillas y sangrando, estaba Juárez. El viejo cantinero había sido golpeado durante la noche. Su cara era una masa de moretones, y junto a él yacían los restos destrozados de su bar. Habían destruido todo, las botellas, las mesas, incluso el viejo piano que había pertenecido a su esposa muerta. Y frente a él, con sus dientes de oro brillando bajo el sol de la mañana, estaba Cornelius Blackwood. «Ah, aquí está nuestro héroe», anunció Blackwood con voz teatral, abriendo los brazos como si recibiera a un viejo amigo. «El hombre que cree que puede venir a mi territorio y cuestionar mi autoridad». Se acercó a el pistolero con pasos lentos, disfrutando cada segundo. «Verás, amigo, aquí tenemos reglas. Y la regla número 1 es muy simple. Yo mando. La regla número 2. Cualquiera que cuestione la regla número 1, sufre». Hizo un gesto hacia Juárez. «Este viejo idiota te sirvió agua. Te alquiló una habitación. Eso lo convierte en tu cómplice». Blackwood sacó una pistola pequeña, casi delicada, y la apuntó casualmente hacia la cabeza del cantinero. «Así que ahora tienes una elección. Arrodíllate, pide perdón y tal vez deje vivir al viejo. O mantén tu orgullo estúpido y todos en este pueblo verán qué pasa con los que se oponen a mí». El pistolero no se movió. Sus ojos recorrieron la escena, calculando ángulos, distancias, posiciones.
20 hombres, todos armados, todos profesionales. Los colonos detrás de ellos, demasiado cerca, posibles víctimas de fuego cruzado. Juárez desangrándose en el suelo, cada segundo que pasaba reduciendo sus posibilidades de sobrevivir, y Blackwood disfrutando del momento, convencido de su victoria. Era una trampa perfecta. Cualquier hombre sensato se arrodillaría. Cualquier hombre que valorara su vida aceptaría la humillación y viviría para pelear otro día. Pero el pistolero había dejado de ser sensato el día que enterró a su séptimo hermano. Había dejado de valorar su propia vida el día que se dio cuenta de que era mejor con un arma en la mano que cualquier otra cosa que pudiera intentar ser. Así que en lugar de arrodillarse, hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No era una sonrisa de alegría ni de locura, era la sonrisa de alguien que finalmente tiene una excusa para hacer lo que mejor sabe hacer. «Está bien», dijo con esa voz baja que hacía que hasta los hombres duros se estremecieran. «Pero primero, déjame decirte algo, Blackwood». Dio un paso adelante. Los mercenarios tensaron sus armas, pero una mirada de su jefe los detuvo. Blackwood estaba intrigado. «Hace 3 meses intercepté uno de tus envíos en el desfiladero del norte. 6 vagones llenos de armas robadas, opio traído de China y 32 personas encadenadas que ibas a vender como mano de obra esclava a las minas de plata». El rostro de Blackwood perdió su diversión. «Quemé todo, liberé a esa gente y dejé un mensaje en las cenizas». El pistolero dio otro paso. «Creí que lo habrías entendido, pero veo que eres más estúpido de lo que pensaba». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. Blackwood procesó las palabras, su mente conectando los puntos. Ese envío, ese maldito envío que le había costado millones, que había arruinado sus planes de expansión, que lo había hecho quedar mal frente a sus socios en el este. «Eras tú», susurró, y por primera vez algo parecido al miedo cruzó sus ojos. «Eras tú el que...». No terminó la frase, porque en ese momento vio lo que muchos otros habían visto antes de morir. Vio la certeza en los ojos de el pistolero, la completa y absoluta falta de duda, y supo con terrible claridad que había cometido un error fatal. «¡Mátenlo!», gritó, retrocediendo. «¡Mátenlo ahora!». Pero para cuando las palabras salieron de su boca, el pistolero ya se estaba moviendo. El primer disparo salió de su revólver derecho antes de que la mayoría de los mercenarios pudiera siquiera levantar sus armas. El carnicero, el más peligroso del grupo, fue el primero en caer, con un agujero perfecto entre sus ojos. No hubo tiempo para procesarlo. El pistolero giró, disparó con el izquierdo y otro mercenario cayó. Los colonos corrieron en todas direcciones, buscando refugio. Juárez, con sus últimas fuerzas, rodó hacia un costado, y entonces comenzó el caos. No fue un tiroteo como los que se cuentan en las cantinas, no fue heroico ni glorioso, fue rápido, brutal y absolutamente letal. El pistolero se movía entre las balas como si pudiera verlas venir, rodando detrás de un barril de agua, usando los postes del porche como cobertura, disparando con una precisión que no parecía humana. En los primeros 10 segundos, 4 mercenarios más cayeron. Sus compañeros, entrenados para situaciones de combate, intentaron formarse, crear líneas de fuego, pero el pistolero no les dio tiempo. Lanzó su revólver vacío contra la cara de uno. Sacó un tercer revólver escondido en su espalda y siguió disparando. El polvo de la calle se levantó en nubes, el humo de la pólvora oscureció el aire, y en ese caos el pistolero era como un fantasma. Los mercenarios disparaban hacia donde creían que estaba, pero él ya se había movido. Cayó otro, y otro, y otro. Algunos intentaron huir. El pistolero los dejó ir. No era un asesino, solo eliminaba amenazas. Pero los que se quedaron, los que siguieron disparando hacia los edificios donde se escondían los colonos, no recibieron misericordia.
En menos de 2 minutos, la mitad del grupo de Blackwood estaba muerto o herido gravemente. Los sobrevivientes retrocedieron, buscaron cobertura mejor, reorganizándose, y así comenzó una batalla que duraría 3 días. El pistolero no intentó eliminarlos a todos de una vez. Sabía que eso lo expondría demasiado. En lugar de eso, los cazó, uno por uno. Conocía el terreno, conocía cada sombra, cada callejón, cada techo desde el que podía disparar. Durante la primera noche, mientras los mercenarios montaban guardias y intentaban dormir en turnos, eliminó a otros 3, silenciosamente. Tan silenciosamente que sus compañeros ni siquiera supieron que estaban muertos hasta el amanecer. Usó un cuchillo para los centinelas, un lazo para el que dormía en el granero, y para el que patrullaba cerca del pozo, simplemente lo empujó dentro, sin hacer ruido, sin dejar rastro. El terror comenzó a instalarse entre los sobrevivientes. No estaban acostumbrados a ser las presas. Eran cazadores profesionales, y ahora algo los estaba cazando a ellos. El segundo día, el pistolero cambió de táctica. Los atrajo hacia el desfiladero usando un rastro falso. 6 mercenarios lo siguieron, confiados en su superioridad numérica. No salieron vivos del cañón. Usó el eco de los disparos para confundirlos sobre su posición. Causó un pequeño deslizamiento de rocas que bloqueó su retirada, y los fue eliminando uno por uno mientras intentaban escalar las paredes. Fue metódico, frío, pero en sus ojos, los que miraban con atención, podían ver algo más: dolor. Cada disparo, cada vida que tomaba, le costaba algo, porque a pesar de lo bueno que era matando, nunca había querido serlo, nunca había elegido este camino. La guerra lo había forjado, la necesidad lo había perfeccionado, y ahora era una herramienta afilada sin mango, cortando todo lo que tocaba, incluyéndose a sí mismo. Para la noche del segundo día, solo quedaban 5 mercenarios además de Blackwood, quien se había encerrado en su vagón blindado, temblando de miedo y rabia. Los 5 sobrevivientes eran los mejores, los más duros, los que habían visto más combate, los que habían sobrevivido más batallas. Se reunieron en el antiguo fuerte abandonado, en las afueras del pueblo, un lugar defensible, con muros gruesos y pocas entradas, y esperaron. Sabían que el pistolero vendría, tenía que venir, porque mientras vivieran, la amenaza continuaría, y en algún nivel profundo, todos entendían que esto ya no era sobre Blackwood ni sobre el dinero. Esto era personal. Esto era sobre terminar lo que había empezado. Esa noche, el pistolero los atacó, pero no de frente. Prendió fuego al establo del fuerte, creando una distracción. Cuando 2 mercenarios salieron a investigar, los estaba esperando. Cayeron antes de poder gritar. Los 3 restantes se atrincheraron en el edificio principal, con suficientes provisiones para días, con ángulos de tiro cubriendo todas las aproximaciones. Era una posición perfecta, excepto que el pistolero no intentó atacarlos. Simplemente esperó. Se sentó en una roca a 200 metros, apenas visible en la oscuridad, y esperó. Sabía algo que ellos no habían considerado. El fuerte tenía un solo pozo, y estaba afuera. Para el mediodía del tercer día, los mercenarios estaban desesperados. La sed es algo terrible. Hace que hombres racionales tomen decisiones irracionales. Finalmente, decidieron que tenían que moverse, tenían que volver al pueblo, encontrar a Blackwood, reagruparse. Salieron juntos, espalda contra espalda, cubriendo todos los ángulos. Eran profesionales hasta el final. Pero el pistolero ya no estaba en la roca. Estaba en el techo del fuerte, donde había subido antes del amanecer. Y cuando pasaron debajo, cuando sus ángulos de tiro estaban limitados por la estructura, cuando finalmente tenían una apertura, disparó. 2 cayeron instantáneamente. El tercero, herido en el hombro, rodó hacia cubierta y devolvió el fuego. Se desató un duelo que duró casi 1 hora.
disparo y respuesta, movimiento y contramovimiento. El mercenario era bueno, muy bueno. Había sobrevivido por algo, pero el pistolero era mejor, no por talento natural, sino por pura experiencia acumulada, por años de sobrevivir en situaciones imposibles, por incontables duelos en los que el más mínimo error significaba la muerte. Finalmente, cuando el mercenario intentó recargar, cuando sus dedos temblaban por la pérdida de sangre y el agotamiento, el pistolero tomó su oportunidad. El disparo fue limpio, rápido, y el último hombre de Blackwood cayó en silencio, con una expresión casi de alivio, como si finalmente pudiera descansar. 18. 18 hombres eliminados en 3 días, y solo quedaban 2. Los más peligrosos, no por su habilidad con las armas, sino por su astucia. Blackwood y su segundo al mando, un hombre llamado Veneno, un asesino silencioso que prefería el cuchillo al revólver. Habían abandonado el vagón y se habían escondido en el pueblo fantasma al este, un lugar que había sido abandonado años atrás después de que las minas se agotaran. Era perfecto para una emboscada. Edificios en ruinas, múltiples escondites y lo suficientemente alejado como para que no hubiera testigos. El pistolero sabía que era una trampa. Lo supo desde el momento en que encontró el rastro obviamente falso que llevaba hacia allá. Pero no tenía elección. Tenía que terminar esto. No por venganza, sino porque si dejaba vivos a Blackwood y Veneno, volverían, traerían más hombres, y la próxima vez no serían los colonos quienes sufrirían, sino las personas que el pistolero había tratado de proteger. Así que cabalgó hacia el pueblo fantasma, consciente de que podría ser la última vez que montara su caballo. Llegó al atardecer, cuando las sombras eran más largas y el sol pintaba todo de naranja y rojo. El viento hacía crujir las puertas sueltas y silbar entre los edificios vacíos. Era el escenario perfecto para el final. El pistolero desmontó y dejó su caballo a una distancia segura. Caminó por la calle principal, sus espuelas tintineando con cada paso. Un sonido que resonaba en el silencio absoluto. Llevaba sus 2 revólveres principales, completamente cargados, y sabía que tendría que hacerlos contar. «Blackwood», gritó, su voz llevándose por el viento. «Sé que estás aquí. Terminemos con esto». Por un momento solo hubo silencio. Luego, desde uno de los edificios, llegó la voz del magnate, ahora despojada de su arrogancia anterior, teñida con miedo mal disimulado. «No tenías que ser así. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Podría haberte hecho rico». El pistolero sonrió sin humor. «No quiero tu dinero, solo quiero que dejes de existir». Caminó hacia el centro del pueblo, hacia el viejo salón que una vez había sido el corazón de la comunidad. Las puertas colgaban de sus bisagras, y adentro la oscuridad era casi completa. Entró lentamente, dando tiempo a que sus ojos se ajustaran. El interior era un desastre de mesas rotas, cristales esparcidos y manchas que preferías no identificar. Y allí, en el fondo, apenas visible, estaba Blackwood. Sostenía un rifle con manos temblorosas, apuntando directamente hacia la entrada. «Un paso más y disparo», amenazó, pero su voz se quebraba. El pistolero